Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Padre, todo lo que está escrito en este libro, lo que hoy nos toca que desarrollar, enséñanos, danos sabiduría, danos discernimiento, porque sin tu Espíritu Santo, sin la unción, no podemos tener el atrevimiento de poder enseñar de manera, Señor, tu palabra con autoridad. Pedimos tu respaldo, pedimos tu autoridad, para que podamos hablar estas enseñanzas con denuedo. Y derrama de tu bendición sobre cada niño, sobre cada jovencito, sobre cada señorita de nuestra iglesia, sobre cada persona que hoy va a absorber esta enseñanza y los que habrán de verla a través de las redes sociales. Impregna del celo de tu palabra a este semillero que aquí está hoy, Señor. Una generación de jóvenes, de niños que habrán de proponerse en el futuro, que es mañana, el seguir las mismas pisadas con las cuales a ellos les dimos un inicio, pero que ellos habrán de proseguir. Los adultos, como aquellos que ya están, Señor, ancianos también, que tu palabra quede sembrada, y en los amigos que están aquí con nosotros. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20. Quiero que lea ese texto. Hechos 8:20. Apunte allí, si usted sabe llevar sus propios apuntes en la Biblia o alguna libreta. Se llama la integridad doctrinal. Acuérdense que acá no repetimos mensajes. Si algún día lo hiciésemos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Es necesario que se nos esté recordando cosas que hemos olvidado, pero no repetimos mensajes. Esa es seña de que cada vez hay un desayuno diferente, un almuerzo diferente, una cena diferente, y es así como podemos crecer espiritualmente. Leámoslo todos juntos entonces. Hechos capítulo 8 versículo 20 dice así, como está escrita la palabra. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tome su asiento si es tan amable, por favor. Hay un viejo refrán que dice así: todo hombre tiene su precio. Y creo que usted lo ha escuchado. Todo hombre tiene su precio. Y de eso nace como una interrogante, ¿verdad? ¿Es eso verdad? Es la pregunta. Todo hombre tiene su precio. ¿Es eso verdad? ¿Es realidad? ¿Es realidad eso? ¿O es simplemente una farsa, es una mentira, que todo hombre tiene su precio? Tenemos todos nosotros, los que estamos dentro del cristianismo, del evangelio, normas morales que muchas veces nosotros las hacemos válidas en el lugar donde nos desenvolvemos, donde nos desarrollamos. Mientras esas normas sean válidas, esas normas morales sean válidas, muchas veces, hermanos, se validan mientras
a nosotros mismos nos convienen como cristianos, ¿verdad? Mientras hayan objetivos personales, las mantenemos. Pero muchas veces también se da el caso que a pesar de mantenerlas, esas normas morales, las aplicamos cuando nos conviene, cuando queremos recibir algo de manera egoísta. Pero cuando estamos dispuestos a poner a un lado nuestros deseos en favor de esas normas en las cuales nosotros mismos inclusive afirmamos creer, ahí es donde el papel o la historia cambia, ¿verdad? Porque cuando una cosa es absorber para nosotros y no poner esas normas para nosotros mismos, ahí todo está bien. Pero nos agrada más poner esas normas en otra persona. Pero cuando nosotros rompemos esas normas y las cosas van en contra de nosotros, ahí parece ser que nos hacemos a un lado. Hay un detalle a considerar en lo que estoy expresando, y es que en la misma historia de la iglesia abundan personas que se negaron así de manera personal a transigir en cuanto a las normas de la Biblia, porque aquí hay normas éticas, morales y espirituales, que es lo que está cabeza para abajo hoy en día, las normas éticas, morales y espirituales. Alguien decía las siguientes frases: hoy las cosas ya no son igual que antes. Y fíjese que esa persona, quien lo dijo por primera vez, ese tipo de frases, tiene toda la razón. Si habláramos de los años 70 al siglo XXI, el año de las luces, hay muchas cosas que han cambiado. Muchas cosas. ¿Y qué dijéramos de lo que se está dando en las iglesias evangélicas? Hay muchas cosas que ya no son igual que antes. En los años 70, si todos nos recordamos, había un fluir de actividades evangelísticas, había un celo por la palabra, había un escudriñar las escrituras y había un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo en favor de quienes se ejercían en el ministerio. De allá para acá, a lo de hoy, hay mucho que desear. Porque de todo esto que yo le estoy dando a conocer, haciendo una lista, hay muchos que ya no leen las escrituras. Hay muchos que ya no les importan las almas, si se salvan o se condenan. No hay un celo por la palabra. Y ahí es donde hay cierta permisibilidad en absorber doctrinas extrañas o poner en práctica el mismo pragmatismo, que lo que nos da a conocer es la práctica de la mercadotecnia, de poder dar algo complaciendo los oídos de las personas según lo que estos quieren oír. Si no, las personas ya no llegan a la congregación. Hay que poder darles lo que a ellos les gusta, pero menos la palabra, porque las personas de nuestra época ya no estiman la palabra pura. Lo que ellos necesitan es que haya como un convulsionar de emociones, que más que oír el evangelio. Pero ¿qué es eso cuando hablamos de un convulsionar de los aspectos emotivos? Es decir, que queremos pasar de la Biblia a nuevas modas, en el sentido de hacer la palabra de Dios a un lado para introducir cosas que nos hagan divertirnos dentro de las mismas iglesias evangélicas. No hay duda de que lo que estoy ahorita expresando es lo que se está dando. Personas que utilizan la plataforma en donde ministros
de allá por los años 50, de los años 1800, hablaban con respecto a cómo se debe de enseñar, cómo se debe de utilizar la cátedra del púlpito, no para contar chistes, sino para enseñar las escrituras. Pero parece hoy que las mismas plataformas o púlpitos son utilizados para dar a conocer la novedad del día, o el chiste más gracioso que se debe de contar para que las masas estén satisfechas y salgan con dolor en el vientre, es decir, en el estómago, dando una sonrisa y compartiendo cuando estos van camino a su casa cómo estuvo de grandioso o espectacular el chiste del día. Cuando en los años 1800 al 1900 las personas salían dolientes de sus vientres, más que dolientes de sus vientres, como dice algunos expositores, salían con dolor en el corazón, porque había un compungimiento del Espíritu Santo cuando la palabra era dada. Según un expositor de estos años, los cuales yo estoy dando a conocer, cuando los predicadores se paraban en el púlpito, era una vivencia tan tremenda que las personas que cuando se les hablaba, se les enseñaba del infierno, muchos de ellos se agarraban de sus bancas, muchos de ellos caían tirados al suelo, no por una falsa unción, sino por la realidad de que el Espíritu Santo compungía sus corazones, y se agarraban de sus sillas, y algunos de ellos expresaban palabras como estas: no queremos ir al infierno, no queremos perder nuestra alma, nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque aquella expresión, aquella palabra dada por este tipo de predicadores no llevaba una mezcla de profanación mezclado con lo santo, porque no se puede mezclar lo santo con lo profano. Ellos daban un mensaje puro, respaldado por el Espíritu Santo, a tal grado de que la gente sentía que la palabra calaba en lo más profundo de sus huesos, en su ser interno, y lloraban y decían: no queremos condenarnos. Y muchos procedían a arrepentirse, porque el mensaje calaba, era puro, sin ninguna mezcla de pragmatismo, sin una mezcla de mercadotecnia. Es decir, dar un mensaje frío que no sirve al mejor postor, salir peor que como se entró a un templo de estos. Hay una diferencia que se enmarca de épocas pasadas a épocas modernas, y parece ser que la iglesia misma, a la luz de la historia, han perdido, como lo dijo un predicador, la brújula. ¿Usted sabe para qué sirve una brújula? ¿Usted sabe para qué sirve un mapa? Creo que sí, ¿verdad? Es para no perderse. Si le preguntara para qué tiene un timón, para qué tienen timones los barcos, o para qué tiene timón los vehículos, usted lo entiende. Y es para llevar a una dirección correcta, tomar el timón y dirigirnos hacia el lugar, a la parte donde nosotros queremos llegar. Para eso sirve, y no irse a la deriva. Pero la iglesia de hoy en día ha perdido la brújula, ha perdido la dirección, porque va por rumbos extraños. Pero si uno registra los datos históricos de cristianos del pasado, usted va a encontrar que muchos de ellos se negaron a transigir en cuanto a las normas de la Biblia. Por ejemplo, tenemos allí a un Martín Lutero. ¿Quién no ha leído de un Martín Lutero? A quien culpan de la reforma de los años 1543, 1544. A él lo señalan, pero Martín Lutero no fue el único reformador.
Fue uno de los tantos reformadores, porque cuando la reforma se desató en Europa, no solamente fue en Alemania, porque a este hombre le llamaban el León de Wittenberg. Él es nacido en Alemania, un monje alemán, un teólogo alemán, un maestro en Biblia. Convertirse del catolicismo al evangelio, porque estaba cegado de tradiciones, y leyendo las escrituras encontró frases tan reconocidas que cambiaron su vida. El justo por la fe vivirá y no por las obras. Entonces fue uno de los tantos reformadores, pero Martín Lutero vale la pena mencionarlo como ejemplo. Y tengo aquí un dato de él de manera exclusiva. Mientras él se hallaba de pie ante la dieta de Worms, a Martín Lutero se le ordenaba que se retractara de sus escritos si no quería perder su vida, o sea que hubo una amenaza. Pero Martín Lutero no negó a Cristo, sino que se mantuvo puro en sus convicciones doctrinales, en lo que él había creído. Porque la frase es: el justo por la fe vivirá, hizo que el rumbo de su vida como teólogo católico romano llevara un rumbo diferente, porque a la luz de la misma escritura enseñaba que nadie es salvo por obras para que se gloríe, sino que todos los seres humanos somos salvos por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un rumbo doctrinal distinto, diferente. Y lo amenazaron que él entonces cambiara su enseñanza en la dieta de Worms, que se retractara de lo que él estaba enseñando, pero él se mantuvo en la pureza doctrinal. Habían dos reformadores más, por eso le digo, uno tiene que leer historia. Hay uno que se llama Hugo Leiner y Nicolás Rigney, dos reformadores ingleses, porque la reforma se expandió en toda Europa. Tenemos en Suiza a un Juan Calvino, ¿verdad? Eso se expandió en toda Europa, no solamente fue en Alemania, donde Martín Lutero colgó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, sino que estamos hablando aquí de Hugo Leiner y Nicolás Rigney, dos reformadores ingleses. ¿Qué pasó con estos reformadores ingleses? Fueron quemados en la hoguera. ¿Pero por qué fueron quemados en la hoguera? Por mantenerse en la pureza doctrinal. Antes de ser quemados, les dieron oportunidad de que ellos se volviesen a los rudimentos en los cuales ellos estaban enfrascados antes. O podían bien haber mezclado, ¿verdad?, su enseñanza supuestamente bíblica con tradiciones. Y les ofrecieron la hoguera. Y a pesar de adelantarles con una amenaza que ellos habrían de morir, mantuvieron sus convicciones. Aquí hay muchos de ustedes que les gusta estudiar y quizás nunca habían oído mencionar estos dos nombres de Hugo Leiner y Nicolás Rigney, pero yo los llamo héroes, porque se mantuvieron hasta el final, manteniendo sus convicciones. Por su fe en Cristo, murieron quemados. Y lo que le quiero decir con estos dos hombres más Martín Lutero es que estos hombres representan a la gente que no puede ser comprada por nada, por ningún precio. Ellos nunca se vendieron. Nunca se vendieron. Por eso es que la frase es que le decía al principio, el viejo refrán: todo hombre tiene su precio. ¿Será verdad? En el mundo sí. Y en la misma iglesia donde se han introducido falsos cristianos y donde el diablo mismo se ha metido vistiéndose como ángel de luz, sí puede venderse.
los falsos y hasta el mismo diablo y sus mismos demonios. Pero aquellos que son cristianos genuinos, comprados a precio de sangre, lavados con la sangre del Cordero, sellados con el Espíritu Santo, no pueden venderse. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que el estar en el Evangelio y lo que han recibido tiene un precio grande, que ellos como cristianos no lo pagaron, sino quien lo pagó fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que el verdadero cristiano, el genuino, no se vende por nada. En un cristiano genuino no se puede aplicar esta expresión, este viejo refrán: todo hombre tiene su precio. El diablo puede comprar a alguien que no tenga convicciones. El diablo puede comprar a alguien que tenga un carácter voluble. Es decir, hoy dice sí, mañana dice no. Pero a un cristiano que ha conocido a Dios de manera personal, sabe que él era muerto y Dios lo resucitó. Sabe que era perdido y Dios lo halló. Sabe que sin Dios no puede vivir. Sabe que no puede escoger entre ofrecimientos baratos al precio por el cual fue comprado. Y que todo lo que ha recibido, lo ha recibido por gracia. Porque todo lo que tenemos no es propio. Aún hasta el vestuario que cargamos es ajeno. Y tan orgullosos que somos. Hasta el jabón con el cual nos lavamos la cara o nos bañamos, o el paste con el cual nos restregamos, no es nuestro. Por eso es que tenemos que pedirle aún nuestra comida: danos el pan de cada día. El cristiano genuino jamás habrá de venderse por nada de este mundo. No puede ser comprado. No se venderá. ¿Qué es lo que se está dando en el día de hoy con muchos que se dicen ser cristianos? Por eso es que necesitamos gente que no se venda. Yo lo felicito a usted porque está en esta vigilia. Tóquese así su corazón. ¿Dónde tiene su corazón usted? Tóquese su corazón y diga: por nada del mundo yo me venderé mis convicciones. Está metiendo todo su cuerpo, no solamente una mano, la segunda mano o los dos pies. Se está metiendo completo, porque cada expresión que usted dijo está asumiendo un compromiso delante del Señor. Quiero que repitan fuerte conmigo, porque muchos de ustedes no abren los labios. Repita conmigo: no venderé por nada mis convicciones. Me mantendré en la pureza doctrinal. Hoy en día hay una gran falta en la iglesia, hombres que se aferren a sus convicciones. Muchos que se llaman cristianos se afanan de sus normas morales, lo que decía al principio, y alaban su recto carácter. Pero de repente los que alaban su recto carácter se les denota así. Yo conozco personas que de repente abandonan sus convicciones. Gente que en el pasado se mantuvo en lo que enseñaba, en una pureza doctrinal. Vamos a reconocer algunas de las situaciones siguientes. Personas que dicen creer en la Biblia, pero asisten a las iglesias en donde no se enseña la Biblia. Qué duro es ver esto, ¿verdad? Las escrituras mismas están llenas de personas también que comprometieron sus convicciones, y entre ellas algunos grandes servidores de Dios, porque la Biblia está llena de eso. ¿Qué ejemplos puedo presentarle?
Si usted en la casita lo lee, yo no le voy a decir, busque ahora un libro. En la casa usted lo busca, solo haga sus apuntes. Génesis capítulo 3, versículo 6. Hubo un hombre que fue creado por la misma mano de Dios. Lo hizo del polvo y Dios lo dotó de lo de él. La Biblia dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Se refiere a atributos morales y espirituales. Es decir, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio de lo de él. Nada de esta tierra lleva de lo de Dios. Cuando Dios quiso crear los peces, le ordenó al agua. Lea la Biblia. Ahí está escrito. E hizo los peces del mar. Pero cuando quiso crear al hombre, lo hizo con sus manos. Del polvo lo formó y dice que le dio aliento de vida, soplo de vida, le dio de lo de él. Ningún animal, ningún rinoceronte, ningún elefante lleva de lo de Dios. El primer hombre sí. ¿Cómo no reconocer que tiene valor si el que lo hizo es el más grande? Estamos aquí, iglesia. Entonces, Adán tenía que amar a Dios sobre todas las cosas por lo que tenía. Dios lo coloca en el huerto del Edén como el representante, el administrador. Y va a desenvolverse en una mayordomía. Es decir, yo te coloco en todo esto, pero acuérdate que esto no es tuyo, es mío, tú eres mi administrador. Esa es mayordomía. No se te olvide que lo que te he dado, hijos, esposa, no es tuyo, es mío. Si yo te he dado casa, trabajo, bienes materiales, no es tuyo, eres mi administrador. Porque todo lo que hay en esta tierra es mío. Pero muchas veces se nos olvida, como Adán. Se nos olvida y creemos que lo que tenemos es nuestro y podemos disponer de ello y hacer con ello lo que querramos a la hora que querramos. Venderlo. Pero no es tuyo ni es mío. Si usted lee en uno de los libros de Chad Windle, es un escritor norteamericano. Él dice que un señor se iba acercando, millonario, vio una perla que había en una vitrina de los establecimientos de joyerías en los Estados Unidos, y era tan brillante la perla que el hombre se enamoró de la perla y llegó hasta dentro donde se encontraba el vendedor, que era el dueño, y le dice: Señor, le dice, quiero que me venda esa perla. Entonces el Señor le dice: cuesta mucho. Y dice el hombre: ¿qué cuesta? Yo se la puedo comprar porque lo tengo todo materialmente. Y vuelve a decir el dueño de la perla: cuesta mucho. Yo pago lo que usted pida. Ok. Le dice: ¿qué es lo que tienes? Cuentas bancarias. ¿Qué más tienes? Yates. Allá compré unos ranchos en la playa y tengo unos yates. ¿Qué más tienes? Le dice el vendedor de la perla. Dice, yo tengo unas mansiones, tengo muchos bienes materiales. ¿Qué más tienes? Tengo esposa, tengo 4 hijos. ¿Qué más tienes? Dice, tengo mucha ropa guardada. ¿Qué más tienes? Y dice, hasta allí. Entonces dice el vendedor: ¿estarías dispuesto a darme todo lo que tienes por la perla? Y como se había enamorado, entonces dice el comprador, ¿verdad?, el interesado: lo doy todo, esposa, hijos, cuenta bancaria, barcos, lo que sea, pero quiero la perla. Y lo entregó todo, hizo el trato, firmó legalmente y agarró la perla. Cuando le agarró la perla, entonces el vendedor se le quedó viendo y le dice: ahora hemos hecho el trato y no puede deshacerse. El hombre comienza a ver la perla y comienza a llorar y a decir: he vendido, he hecho el canje. Es como vender mi esposa,
mis hijos, mis cuentas bancarias, mi ropa, todo lo que tenía. Y comienza a llorar y a decir: Señor, le regreso la perla, pero regréseme mis bienes. Y dice el vendedor: el trato se ha cerrado. Y el hombre lloraba, pero tocó el corazón del vendedor y le dice: te voy a regresar la perla, tómala y te voy a regresar tus bienes. Pero vamos a hacer un nuevo trato. Al regresarte te voy a dar la perla, te voy a dar tus bienes, todo lo que tú me entregaste. Pero el trato que vamos a hacer nuevo consiste en esto: te lo voy a dar, pero que no se te olvide que lo que yo te regreso no es tuyo, sino mío. La perla es el evangelio que Dios nos ha entregado. No es nuestro, sino que vino de arriba. Evangelio es buenas noticias de salvación. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado con la perla, pero que no se te olvide que no es tuyo, es de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Nada es nuestro. Nada es nuestro, pero cuando ya lo tenemos decimos: es mío, es mío. El evangelio no es nuestro, ni aún los talentos con los cuales podemos expresarnos. La gente dice: qué bonito se expresa. Eso no es nuestro. Los talentos, los dones con los cuales podemos enseñar a la gente no es nuestro. Todo viene de arriba. Antes hablábamos caliche, antes hablábamos cosas horribles, feas. ¿Por qué? Porque nuestra fuente del corazón estaba podrida. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Si nuestro corazón estaba malo, decíamos cosas horribles. Pero cuando nuestro corazón fue saneado, nuestro corazón fue cambiado, fue transformado, Dios nos reviste de dones y nos expresamos diferente. Dígale que tiene la par que no se te olvide, papito, mamita, que lo que tienes no es tuyo. No puedes disponer y hacer lo que te venga en gana con lo que Dios te ha dado. Hemos recibido la enseñanza de la palabra, y tal como la hemos recibida, tenemos que mantenerla, porque ese es de Dios. Es como cuando alguien le dice: mira, voy a entregar esto, pero este es un cristal y tienes que llevarlo en tu mano. No camines apresurado, cuídalo, guárdalo. Así es lo que Dios nos ha dado a todos. Tenemos que actuar con amor y temblor. Amor y temblor. Un día Dios nos va a pedir cuentas. Por eso es que tenemos que actuar con amor y temblor. Amor y temblor. Y eso fue lo que sucedió con Adán aquí, el primer ejemplo. No supo valorar. ¿Qué hizo Adán? Comprometió la ley de Dios. Dios dice: de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. ¿Qué hizo? Comprometió la ley de Dios. Pecó igual que su esposa y perdió el paraíso. Estamos hablando de personas que no se mantuvieron en sus convicciones. Estamos hablando de hombres de Dios. Génesis 3:6, 22 al 24 versículos. Hay otro ejemplo, Génesis 12:10 al 12. Hubo otro hombre de Dios llamado Abraham. Comprometió la verdad, mintió acerca de su relación con Sara, y por no haberse mantenido en sus convicciones casi la pierde. Abimelech por poco mete la pata con ella y se la quita. Todo por haber dicho una mentira. Es mi hermana. ¿Me está escuchando? Génesis 12:10 al 12. Números 20 del 7 al 12. Hubo otro tercer hombre de Dios. Moisés comprometió la orden de Dios y perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida.
Solamente si usted es bastante cuidadoso en ir leyendo, en la casa lo va a hacer, pero en ir escuchando también, que es muy importante. Todo buen discípulo tiene que ejercitar el sentido del oír. Comprometió la verdad, y cada persona que no se mantuvo en convicción tiene algo que perder por ganar algo que es perecedero y perder lo que tiene más valor. Porque al poner una balanza, lo que es de este mundo es lo perecedero, pero lo que es de Dios en la balanza tiene más peso y es lo que permanece. Cada uno de estos hombres tuvo algo que perder. Número 27 al 12. No entró a la tierra prometida. Allá de lejos lucidó, pero no entró. Todo por su carácter. Jueces capítulo 16, versículo del 4 al 6. Un hombre de cabello largo. ¿Por qué el cabello largo? No cortarás el pelo. Porque él nació con un nazareato. Él tenía que ser consagrado para Dios en ese nazareato. Sansón se comprometió su devoción como nazareo y perdió su fuerza. Escúcheme, todo aquel que no mantiene sus convicciones tiene algo que perder. Enumeremos: perdió su fuerza, perdió su vista porque le sacaron los ojos, y hasta perdió su vida. Tuvo mucho que perder. Qué duro es esto. Primera de Samuel 4:11. Israel comprometió las órdenes del Señor. Se volvió a la apostasía, a la idolatría, vivió en el pecado, y cuando peleó contra los filisteos, perdió el arca de Dios por no mantener sus convicciones y su pureza de fidelidad hacia Dios. Primera de Samuel 15:3. El primer rey de Israel, Saúl, comprometió la palabra divina de Dios al no matar, al no hacer caso de lo que Dios le había dicho con respecto al anatema, lo que Dios declaró maldito. No mató los animales, conservó la vida de algunos. ¿Y qué perdió él como rey? Le fue quitado su reino. Entonces alguien de ustedes puede decir: ¿y qué pierdo yo? ¿Qué pierdo yo? La salvación no se pierde. No la pierde a alguien que la tenga, pero el que nunca la ha tenido, nunca tiene nada. Porque el que tiene la salvación la tiene de verdad. Y uno tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Él perdió su reino. Y cuando uno lee todo esto, hermano, son ejemplos que uno tiene que observarlos una y otra vez, y en cada caso, en cada efecto de la concesión, fue perder algo valioso a cambio de algo temporal. Y usted sabe que lo temporal no satisface, jamás satisfacerá. Hay personas que se rebuscan por las cosas de este mundo, no satisfacen. Si tan solo leyeran el libro de Eclesiastés, verían que hay un hombre que escribió ese libro, que fue el más sabio de todo el mundo, que él tuvo todo: los mejores caballos, las mujeres más bonitas de este mundo. Por si hay alguien que dice: yo voy a dejar a mi señor y me voy a ir con una señora más bonita. No. Salomón tuvo las mujeres más bonitas, igual que ustedes. Las hermanas, no los hombres. No digan amén los hombres. Ustedes no son mujeres, son hombres. ¿Verdad? Lo probó todo. Se metió en el arte, aprendió música, y la música no lo satisfació a él, el arte tampoco. En todo anduvo inmiscuido, en todo se introdujo, y nada de todo lo que hizo o concretizó sintió realización, porque las cosas de este mundo no hacen que el hombre se realice ni sea feliz. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades, que la palabra lo que significa es sin sentido. Increíble, ¿verdad?
Un día se le pregunta al hombre que en esa época era millonario en los Estados Unidos. ¿Quién no ha oído los Rockefeller? Alguien le preguntó en sus inicios, cuando él comenzaba a ser rico, y le dice: señor Rockefeller, ¿cuál es su meta en la vida suya? Él dice: llegar a recolectar $1 millón. No lo mire, hermano, por alguno de ustedes que quiere hacerse millonario. Ya lo vi, por eso es que no ofrenda. Y dice: mi meta en la vida es ser millonario y quiero recaudar $1 millón. Pues bueno, se cumple aquel dicho que dice que el que tiene, entre más tiene una persona, más quiere. Entonces llegó a recaudar $1 millón, y cuando tuvo el $1 millón, entonces le vuelve a preguntar a la misma persona: ahora que tiene el $1 millón, ¿cuál es su meta? Solo mire. Y le dice: tener $2 millones. Y los tuvo. Y le vuelve a preguntar a los 2 años: ¿ya tenía cuántos? 2 millones. ¿Y usted cuánto tiene? O la carita que tiene, no tiene nada, man. Pero tiene lo más grande, que es a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Diga gloria a Dios en esta mañana. Usted lo tiene todo. Y le vuelve a preguntar ya a los 3 años y medio: ¿y cuál es su meta hoy en la vida, señor Rockefeller? Tener $3 millones. Y cuando tuvo los 3 millones, le seguía preguntando hasta que iba a ser multimillonario. Si le pregunta a alguien a ese señor: ¿te ha hecho feliz tus millones? No. ¿Quién no conoce a un personaje dueño de empresas en los Estados Unidos? Aquí tengo el apellido, se me escapa. Dice a su esposa, a sus 4 hijos profesionales: hijo, me voy en el buque del amor. Necesito unas vacaciones. Dueño de empresas reconocidas en Estados Unidos. Agarró el buque. ¿Y para qué lo agarró? Cuando ya iba ya dentro del mar, se lanzó hacia el mar. Y alguien pensó que había sido un accidente. Entonces un joven se tiró a auxiliarlo. Lo rescató de lo más profundo. Y cuando ya lo tenía, el joven de 22 años, el anciano le pegaba, 78 años, le pegaba codazos. Y dice: suéltame, me quiero morir, suéltame. Entonces no fue accidente, le dice: no, suéltame, me quiero morir. Y él no sabía hasta que lo sacó a la orilla de la playa, lo auxiliaron. Y el hombre lloraba y le dice: ¿por qué no me dejaste morir? Pero antes le dice: ¿cuál es su nombre? Y le da el nombre. Y rápido lo reconoce, que es dueño de muchas empresas en los Estados Unidos. Y el hombre comienza a llorar y dice: me quiero morir. Entonces le dice el joven: ¿por qué se quiere morir? Porque en todo lo que he vivido en mi vida, 78 años, nunca he podido ser una persona realizada. Gracias a Dios que el joven era cristiano y le presenta a Cristo. Y cuando le presenta a Cristo, encuentra la perla. Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en el corazón. ¿No desea alabarle a Dios usted en esta mañana? De un buen gloria a Dios entonces, con todo el alma, hermanito, con todo el alma. Y qué duro es ver esto, ¿verdad? De las personas que no se mantuvieron en su pureza, sino que siempre perdieron todo. Y la historia continúa. Usted puede buscar una cantidad de ejemplos. Un Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Estaban bien en la iglesia primitiva, pero eso a José lo halagaron porque había dado su herencia, ¿verdad? A los pies de Cristo, a los pies de los discípulos, perdón, para que lo administraran en los más pobres. Como lo vieron que lo encomiaron, ellos dijeron: también nosotros queremos ser reconocidos en la palabra que cambia. Sus motivos fueron egoístas.
Querían llevarse la gloria cuando Dios dice: mía es la gloria. Y vendieron su propiedad y usted sabe, abandonaron sus convicciones y fueron a mentir a Pedro. Los dos se murieron. Hasta llegar hasta acá al versículo 20 del capítulo 8 de Hechos, donde se nos presenta este ejemplo de un personaje que aquí se da a conocer su nombre. Dice que se llamaba Simón. Cuando usted andaba en el mundo y le preguntaban algo, ¿cómo usted decía? ¿Ya te bañaste? Simón. Así nos quedaba, ¿verdad? Simón. Si leemos el contexto, es interesante la historia. Dice que comienza la persecución y Felipe dice que desciende a Samaria a predicar a Cristo. ¿Escuchó? Entonces desciende a Samaria. ¿Por qué? Porque un Saulo de Tarso comienza a perseguir en Jerusalén. No podía mantenerse Felipe. Entonces huye a Samaria y en Samaria comienza a exponer el evangelio. Y muchos le traían enfermos y eran liberados. Le traían endemoniados, eran liberados. Muchas personas al oír la palabra recibieron lo que ellos tanto necesitaban. Entonces, como toda la gente era bendecida, escúcheme bien, por ahí había un tipo que allí practicaba la magia. Y este tipo que practicaba la magia en aquella ciudad, según lo que dice el contexto, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande hechicero, un grande brujo. Y la gente le oía atentamente. Le oían cuando este tipo hablaba. Y la gente estaba atada por lo que él hacía, porque creían que era alguien especial, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban todos atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho, dice el contexto. Pero cuando Felipe comenzó a enseñar, eso marcó la diferencia en Samaria. Muchos comenzaron a creer en lo que Felipe enseñaba cuando anunciaba el evangelio del reino. Predicaba a Cristo. Creían y dice que se bautizaban. Y ahí salió este tipo llamado Simón y dijo: yo también creo, dijo. Los falsos cristianos que entran por algo, porque hay falsos, pero tarde o temprano al falso le llega su día. Porque muy oculto podemos tener nuestra falsedad, pero tarde o temprano todo lo que hacemos en oculto saldrá a luz. Y las cosas que hagamos evidenciarán quiénes somos. Pues este dijo: yo creo también, yo creo. Y se añadió a ese montón de cristianos que creyeron en el evangelio. Y este Simón hasta se bautizó, porque todos se bautizaban, hombres y mujeres. Y fue grandioso, fue bulla en la ciudad de Samaria. Se convirtió Simón el brujo. Pero era falsa su conversión. Y ella andaba ya como discípulo a la par de Felipe, viendo las señales que éste hacía de un lado para otro, viendo los grandes milagros. Y cuando él veía todo eso se quedaba atónito, dice el contexto. Pero ella andaba detrás. Entonces, como creían y se bautizaban, ahora ¿qué necesitaban? Doctrina pura. Y el que impartía las doctrinas no era Felipe, sino que mandaron a traer a Pedro y a Juan para que les enseñase. ¿Qué iban a enseñar Pedro y Juan ahora en Samaria? El bautismo del Espíritu Santo. Allá venía Pedro y Juan. Entonces, cuando vinieron y comenzaron a enseñar en Jerusalén y orando por los hermanos, estos recibían el Espíritu Santo, es decir, la investidura de poder. Porque mientras Felipe enseñaba y ganaba almas, todavía no había descendido sobre ellos la llenura del poder del Espíritu Santo, sino que solo predicaba y bautizaba. Entonces comenzaron los discípulos, ¿verdad?, por imposición de manos,
a orar por los convertidos y bautizados. Y cuando imponían las manos, estos recibían el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y ahí estaba Simón viendo y dijo: qué interesante, guau, qué poder si yo lo tuviera. Entonces, cuando Simón vio que por la imposición de las manos las personas recibían el poder del Espíritu Santo, él se fue acercando. Y por ahí se acercó y dijo: dadme a mí también de ese poder. ¿Para qué? Para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Dijo Simón, el no convertido, el falso cristiano. Estaba diciendo: denme de eso a mí también, démenlo. Yo lo necesito, ¿verdad?, para hacer lo mismo que ustedes. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, conoce las intenciones del corazón. Este tipo quería hacer plata, este tipo quería tener controlada a la gente. Entonces se aboca a los discípulos: dadme de eso. Pero dice la respuesta del verso 20: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese es el tipo de respuesta que una persona da al diablo y al mundo y a las falsas doctrinas. El evangelio puro y lo que hemos recibido no se vende. Dígalo fuerte conmigo: no se vende, porque esto no es nuestro. Hay un dueño. ¿Y quién es el dueño de todo? Jesucristo. Mío es el oro y la plata. No necesitamos dinero. Lo que necesitamos, como dice aquella alabanza: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. ¿Verdad que necesitamos más de Él? ¿Por qué dice que el hermano Wilber es hipócrita, diría alguien? Dice que no necesita dinero y tiene deudas. Mientras yo lo tenga a Él, yo recibo la ración del maná para cancelar lo que necesitamos. Y no me afano, porque Él no ha dejado hasta hoy en día de dar su provisión para lo que necesitamos, porque de Él es el oro. Todo es de Él. Todo es de Él. Por eso es que nunca se nos tiene que olvidar mantenernos en esto que Dios nos ha dado: la pureza doctrinal. En los postreros tiempos, dijo Pablo a Timoteo, que saldrían maestros que enseñarían doctrinas de demonios. Y esos días, lastimosamente, en ese aspecto, lo digo lastimosamente, porque a nosotros nos ha correspondido vivir, estar en el cumplimiento de esas profecías. O sea, hoy en día es cuando se están enseñando doctrinas de demonios. ¿Qué haríamos si alguien con una doctrina de demonios viene acá y lo agarrara a usted de manera personal, solito en su casa o fuera de aquí de la iglesia, y le dijera: únete a mi causa? Mira que en tu congregación no hacen esto emocional. Ahí solo la Biblia te enseña. Yo te voy a enseñar a brincar. Yo te voy a enseñar cómo caer en un porrazo de unción espiritual. Yo te voy a enseñar el manguerazo de la unción. Yo te voy a enseñar cómo se quita el zapato para ver la unción del Espíritu Santo. Esto no es mentira. Ahí están los videos de YouTube. Google. Ya me vi el dedo que se me salió roto. Y tiran el zapato y la gente lo huele y cae tirado. Yo te voy a enseñar el manguerazo. Te voy a enseñar a dar pasitos tum para que digan que es la unción. Yo te voy a enseñar la nueva danza hebrea en mi iglesia. Y no vas a estar solo allí como petrificado oyendo el mensaje. Aquí te vamos a dar algo nuevo. ¿Qué responderías tú? ¿Dirías lo mismo que Pedro a Simón el mago? ¿O dirías: ¿cuánto me das? Depende. Entonces se cumpliría aquella frase del refrán viejo que dice: todo hombre tiene su precio. El día que tú lo hagas,
estás demostrando que eres falso. Pero el día que te mantengas como Martín Lutero en la dieta de Worth, que lo amenazaron y se mantuvo firme a pesar de las amenazas, es porque era un cristiano genuino. O como estos personajes de los cuales yo le he leído, los otros dos reformadores, Hugo Leiner y Nicolás Riley, prefirieron la hoguera que vender sus convicciones. ¿Qué dirías tú al mejor pastor de hoy en día? ¿Y qué tipo de bailes me vas a enseñar? ¿El de Michael Jackson? ¿O me vas a enseñar otro de cumbia divina? Si tú te mantienes en la pureza de la palabra y has prestado oído de todo lo que aquí se te ha enseñado, tú sabes qué es lo correcto. Tú sabes qué es lo más sagrado. Tú sabes qué es lo más sublime. Tú sabes qué es lo más grande. El que tiene la Biblia en su pureza doctrinal, lo tiene todo. Pero ¿qué dirías tú que te estás durmiendo ahorita? ¿Piensas que me estás engañando a mí? ¿Piensas que yo estoy entendiendo que dice amén, que cabeceando estás? ¿Qué dirías tú si alguien te agarrara de manera personal y te diría, allí donde estás yendo, estás perdiendo tu tiempo? ¿Qué dirías tú? ¿Qué le responderías al diablo? O eres de aquellos que diría, tienen razón, Señor, tanto que deseo yo mover el cuchumbo. Porque hoy han sacado el suavecito espiritual. Usted tiene internet, vea cosas que lo van a dejar sorprendido, con la boca abierta, perplejo. Cosas que no tienen ningún respaldo de la Biblia. Eso es lo que se ha mezclado hoy, doctrinas de demonios. Pero hay diferencia. Cuando esto se mantiene en su pureza y no hay esa mezcla de lo profano, hay amenazas, hay denigraciones. Pero ¿qué importa? Si otros dieron su vida, ¿por qué no dar nuestra vida? Hace poco alguien lo mandaron aquí a expresar una amenaza en mi contra. Y como uno tiene el Espíritu Santo y Dios le ha regalado dones, ¿verdad? Le dije, tú no vienes por ti mismo, a ti te han mandado. A ti te han mandado. Dentro de ti hay un monstruo que no viene a lo que te han mandado, sino que vienes a hacerme daño. Y cuando comencé a decirle eso, comenzó a temblar. Y cuando le hablé de Cristo, dice, yo no quiero que me hable de Cristo. Pues yo de Cristo te voy a hablar. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo soy hombre igual que tú. Pero conozco a uno que es poderoso. Conozco a uno que se levantó de entre los muertos, porque al tercer día resucitó. Amenazas y cualquier cosa, ustedes fueron comprados por él. Esto ya tuvo un precio y ya se definió. Dice Pablo que fuimos comprados no por cosa corruptible, como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, yo no necesito vender nada. Pero yo quiero terminar ya esto. ¿Qué haría usted el día en que alguien lo compre? ¿Qué harías tú cuando alguien te agarre a solas? Yo te aconsejo que hagas lo que vas a ver hoy. Solo mira las convicciones. Apaguemos esta luz y comencemos a ver los videos. El bus ahí está, pero no se va mientras usted no sale. Es que no se preocupe, deje que el bus siga roncando. Mire esto y se va a dar cuenta de lo que se hizo en el pasado y se puede seguir haciendo en el presente y en el futuro, que es mañana.
la arena del circo romano. Todos los que ve internamente en ese circo han sido llevados a ese sitio como para presentar un show, un espectáculo de sus espectadores. Los invitados son los leones, hambrientos a comer carne fresca de hijos genuinos de Dios que mantuvieron sus convicciones hasta el final. Ese es el tipo de creyentes que Dios quiere que nosotros seamos. Por nada del mundo negar la verdad, vender nuestras convicciones, vender la pureza doctrinal con la cual fuimos enseñados desde el momento de nuestra conversión. Por eso es que las expresiones de Pedro y de Juan ante el Sanedrín: hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la situación de los que se mantenían. Es necesario volver a la pureza doctrinal. Llegar hasta esos extremos era Dios permitiendo. Su muerte glorifica a Él. ¿Está dispuesto usted a dar su vida por Cristo? ¿A mantenerse puro doctrinalmente? ¿O ya comenzó a venderse? Ya no hay pureza espiritual. Ahí, hermano. Vamos a confesar esta noche. Por favor, hasta ahí vamos a dejar el video. Prenda la luz. Hasta ahí vamos a dejar el video. Y vamos a pasar otro, pero creo que con este es suficiente. Yo quiero hacer una oración especial por ustedes y por los que nos están viendo. Sé que hay personas desvelándose. Sé que hay personas que escucharon desde el principio hasta el final esta enseñanza. ¿Qué tengo que perder si yo vendo mis convicciones? Mucho. Porque estará enfrascándose, aceptando lo temporal y vendiendo su alma al mismo diablo. Pero ¿qué tal si nos mantenemos? Un momento será el vituperio, la denigración, un momento la amenaza, o como Dios pueda permitir nuestra partida. Un momento es el dolor en el cuerpo, pero abriremos nuestros ojos en la presencia del Señor. Cristo dijo estas expresiones: no teman a los que matan el cuerpo, porque los hombres pueden dañar tu cuerpo físico, pero no pueden tocar tu alma. Y qué lindo es que al final, si nos mantenemos, habrá una recompensa. Hay una expresión que aparece en una de las cartas de Cristo a una de las 7 iglesias del Asia Menor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cierre sus ojos, aunque ya los tiene cerrados. Vamos a hacer una oración. Pónganse de pie los que hoy se comprometen a mantenerse fieles hasta la muerte. Si usted no quiere asumir ningún compromiso, porque usted no se ha definido, manténgase sentado. Manténgase sentado. Pero si usted se ha definido y dice: yo quiero dar mi vida por Cristo, porque Él la dio por mí, Él murió por mí, Él nos llama. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Levante una de sus manos. Levante una de sus manos. Yo voy a orar por usted. Levante una de sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, que se mantenga en su corazón tu palabra divina en ellos. En los hermanos que vienen de Santana Norte, en los hermanos que vienen de otras filiales, en los hermanos que nos están viendo desde Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras. Mantén esas convicciones. Da valor, osadía a los que están aquí. Llena con tu Espíritu Santo, Señor. Llena a cada uno de los que estamos aquí. Si nos hemos acobardado en algún momento, ahora, Señor, que vuelva la fidelidad a nuestros corazones. Levante sus manitas, Señor, impregna de fidelidad. Aquí hay líderes que te aman. Aquí hay líderes que sí lo darían todo por tu obra. Darían su vida, Señor, porque te conocen. Nadie da su vida cuando no conoce a quien le amó, a quien se dio por él. Quienes la darían serían aquellos que lo conocen, aquellos que son genuinos como ustedes. Levanten su mano y digan: Señor, yo voy a dar mi vida por ti y no te voy a negar. Si usted ya le negó y no tiene convicciones, sino que anda en el mundo, yo lo voy a llamar a que reconcilie en esta hora. Vengan aquí al frente los que necesitan recuperar sus convicciones. Vengan aquí adelante. Quiero hacer una oración especial por los que necesitan reconciliarse con Dios. O se va a ir lo mismo cuando hoy puede comenzar de nuevo. Hay alguien en esta mañana quien necesite reconciliarse con Dios. Rápido, rápido, salga del asiento. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Regresa a tu primer amor. Si tú no estás en tu primer amor, tú vas a negar al Señor. Tú vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas. Ya lo hiciste por una falda. Ya no regresaste al evangelio. ¿Dónde estaban aquellas convicciones cuando Dios te llamó al altar y dijiste: Señor, yo voy a vivir para servirte, para adorarte? Si todo lo tiraste al cesto de la basura. ¿Hay alguien de ustedes quien quiere comenzar de nuevo? Venga. ¿Hay alguien de ustedes que necesite reconciliarse? Yo quiero orar por ti. Sal del asiento. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿O te vas a ir lo mismo? Peor, porque conoces la verdad. Peor, porque conoces lo que te he enseñado. Al que mucho se le dio, dice la Biblia, mucho se le demandará. Entonces, Señor, inyecta fuerzas a los cristianos que son perseguidos en todo el mundo, a los misioneros, a los pastores. Pedimos por ellos, no importando la denominación. Pedimos por los pastores, pedimos por los evangelistas, pedimos por los apóstoles, pedimos por los profetas, pedimos por los maestros. Da fuerzas a todo el liderazgo de nuestra iglesia, a las diaconisas, diáconos, maestros que aquí están acá, pastores. Señor, que ellos despierten en un celo por tu palabra, que nunca abandonen tus preceptos. A pesar de que los días, cada vez que transcurre uno y otro día, las cosas se están volviendo más difíciles. Los que conocían tu nombre han abandonado las convicciones, se han vuelto, Señor, hacia la apostasía. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana tú nos has hablado. Llévanos con bien a nuestras casitas. Quiero que le ponga la mano a la persona que tiene la par, y quiero que le exprese a la persona que tiene la par suya. Póngale la mano. No le pido que se cargue en la persona que está a la par suya, sino que le pido que le ministre. Diga: deseo que Dios te guarde. Dígaselo. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que Dios te use. Deseo que Dios te mantenga en la pureza doctrinal. Bendiciones, hermano. Dígale: que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana? Démosle palmas al Rey de Reyes. Vayan en la paz del Señor, hermanitos, que Dios los... Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.